Me dice un amén. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nerón, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, sea la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, porque ha sido manifiesto ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Decimos amén. Amén. Bueno, hermanos, como dije al principio, este es el tema número 32, como título La despedida, y es el último tema del libro de los Romanos. Amén. Es el último tema que vamos a abordar. Lo hemos abordado texto por texto, y siempre es un reto enseñar texto por texto. Amén. Son 32 temas, hermanos, en esta carta, que tiene 16 capítulos. Considero que nos quedamos cortos con 32 temas, pero bueno, gracias a Dios que hemos terminado. Amén. Nos vamos a terminar quizá en una hora más. Este capítulo 16, hermanos, quizá podríamos llevar dos o tres temas, ¿verdad? 2 o 3 temas. Pero bueno, vamos a terminar. El próximo viernes vamos a comenzar con el libro de Eclesiastés, que son temas más prácticos, ¿ok? Son temas más prácticos, a diferencia del libro de los Romanos, que es el tratado teológico más extenso de las cartas paulinas, pero muy necesario que la iglesia lo aborde. Entonces, entiendo que de repente se haga un poquito tedioso el libro de los Romanos, porque se tocan temas muy teológicos, ¿verdad? Y es muy extenso, a diferencia de Eclesiastés, que ya son temas prácticos, ¿verdad? Que vamos a ir abordando texto por texto también, pero vamos a ir entendiendo muchas cosas.
Bueno, en este capítulo, hermano, que vamos a abordar, el apóstol Pablo ya dejó atrás algunas exhortaciones a los romanos en cuanto al tema que ya hemos venido mencionando en las clases pasadas, en cuanto al tema de la unidad de la iglesia, cuando el apóstol Pablo habló de los fuertes y de los débiles. Eso ya como que lo tenemos ya un poquito familiarizado, ¿verdad? Una vez que ha dejado atrás ese asunto, Pablo expone que desde hace muchos años él desea ir a Roma. Eso lo pusimos en la clase pasada. Él quiere ir a Roma y quiere ir para gozarse con ellos, para edificarse, pero también para que lo ayuden financieramente, porque su meta es ir a España. Esa es la meta de él. Él quiere ir a España, pero quiere pasar a Roma y quiere estar con los hermanos de Roma, se quiere gozar con ellos, quiere edificarse, porque al último él siente esa carga, porque al último son gentiles ellos, y él es el apóstol que fue llamado a predicarle a los gentiles. Pablo, hermano, ha esperado por mucho tiempo, por muchos años, ha sabido esperar y ha aprendido que todo es en el tiempo de Dios. Eso es algo que los cristianos tenemos que aprender, que todas las cosas es en el, hermanos, en el tiempo del Señor. Esa es la aplicación que nosotros podemos encontrar. Que hay cosas que queremos nosotros que ya sucedan, quisiéramos que ya pasen, pero muchas veces el Señor nos va a decir: todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Amén. Pablo ha sabido esperar y ha aprendido que todo es en el tiempo de Dios, y a pesar de que ha esperado, él no se ha quedado con los brazos cruzados. Él ha trabajado en la obra, él se ha esforzado para predicar. Amén. Se ha esforzado para predicar tanto, hermano, que al parecer ya no le quedan regiones por Asia Menor en donde no se haya escuchado el Evangelio. Él ya predicó mucho y parece ser que ya llenó el Evangelio en toda esa región. Sin embargo, ahora que ya él predicó en toda esa región y hay una oportunidad de ir a Roma, porque ya lo ha deseado desde hace mucho tiempo, pues hay como un tipo de urgencia. Gramaticalmente, cuando leemos el texto podemos ver que hay un tipo de urgencia donde él lo ve como una prioridad. Y estuvimos hablando de que un cristiano tiene que tener prioridades en su vida en cuanto al servicio al Señor, en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Cuál es la prioridad del apóstol Pablo? Pues ir a Jerusalén a dejar una ofrenda para los hermanos de la iglesia que están pasando necesidad. ¿Por qué? Porque aunque el apóstol Pablo tiene muchos deseos de ir, ahora tiene que ir a Jerusalén y lo hace con gozo y nos enseña, y esto nos enseña, hermano, muchas veces que las cosas que nosotros planeamos, porque nosotros a veces hacemos planes, ¿verdad? Muchas veces no siempre van a salir como queremos. Usted puede planear cosas, hermano, pero muchas veces no siempre van a salir como queremos. Pablo termina diciendo en el verso 33 del capítulo 15, si estamos ahí: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pareciera que es la despedida, ¿verdad? Pero no, él sigue abordando un tema que vamos a ir viendo más adelante, después de mandar a saludar a algunos hermanos. Spurgeon decía, hermano, que es precisamente que es lo que recibimos a través de toda esta carta: la paz de Dios a través de la justificación. La mayor bendición que pueda recibir una persona es ser justificado, es recibir la paz del Señor. Amén. Bueno, una vez que el apóstol Pablo, hermano, le deja saber que va a ir a verlos, pero antes de ir tiene que ir a Jerusalén, pasa a dar algunos saludos personales a hermanos que están en Roma. Recordemos que el apóstol Pablo, hermano, nunca ha visitado la iglesia de Roma, pero conoce solamente a algunos de los hermanos, no a todos, y por lo menos saluda a 24 hermanos. Imagínense, hermano, saludar a 24 hermanos y acordarse de ellos. Por lo menos saluda a 24 hermanos, donde lo que va a mencionar de ellos son algunas cualidades de las cuales el día de hoy vamos a aprender. ¿Cómo podemos dividir este capítulo? Bueno, desde el verso 1 hasta el verso 16, Pablo saluda a 24 personas, a 24 hermanos que son colaboradores que él conoce. Desde el verso 17 hasta el verso 20 da una advertencia que se cuiden de los falsos maestros. Desde el verso 21 hasta el verso 24 nombra a algunos colaboradores que están con él en el momento que él dicta la carta. Y desde el verso 25 hasta el verso 27 da su doxología
su doxología final. Ahora, estos hermanos que va a nombrar el apóstol Pablo, hermanos, tienen 3 características, todos estos hermanos. Número 1, son de buen testimonio. ¿Ok? Si no, no los nombraría a él. Son de buen testimonio. Número 2, son hermanos que sirven al Señor sin reservas. Y están sirviendo constantemente al Señor. Están sirviendo al Señor, sin reservas. Y número 3, son hermanos y hermanas espirituales. Es gente espiritual. Esas 3 características tienen estas personas que el apóstol Pablo va a saludar. Y mire cómo comienza Romanos 16, verso 1. Hay muchos nombres un poquito raros, hermanos. Si alguien quiere un nombre que busque un nombre para, ¿verdad?, para su hijo, pues aquí hay nombres. Amén, hermano. Mire cómo comienza, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Mire cómo comienza el apóstol Pablo. Lo primero que vemos es que Pablo en esta lista comienza recomendando a una hermana, una buena hermana, la hermana Febe. El texto dice que Febe era diaconisa de la iglesia de Cencrea, y Cencrea era una ciudad cerca de Corintio. Por lo tanto, se cree que esta iglesia estaba en Cencrea, había salido de la iglesia de Corintio. Recordemos que el apóstol Pablo predicaba, era un buen plantador de iglesias, formaba ministros, y de ahí salían a plantar más iglesias. Ahora, la palabra recomiendo, porque está recomendando esta hermana, la palabra recomiendo se traduce como una persona bien confiable. ¿Por qué Pablo la recomienda? La recomienda porque Febe va a viajar a Roma a dejar esta carta. Es la que lleva la carta. Y llevar una carta es una gran responsabilidad y un privilegio, tanto que Pablo no se la iba a confiar a cualquier persona. Viajar en el primer siglo, hermano, era algo peligroso. Había muchos peligros, y ese es el contexto cuando el apóstol Juan habla de la hospitalidad. Sin embargo, el apóstol Pablo, al conocer que Febe es una mujer de Dios comprometida, él sabe que va a cumplir. Sabe que él puede confiar en ella. ¿Qué significa Febe? El nombre de Febe significa nítido o radiante. Es decir, esto habla de que esta mujer era transparente. Febe era alegre en su servicio al Señor. Su testimonio era limpio. Brillaba con su testimonio, como las hermanas de aquí. Díganme, hermana. Híjoles. Calladas, ¿verdad? Bueno, Febe, hermano, no era cualquier mujer. Su nombre la describe tal como es. Alguien que brillaba con su testimonio. Una mujer muy transparente. ¿Quién era Febe? Era una diaconisa que realmente se traduce como una sirvienta. Porque la palabra diácono, pues es lo que significa, alguien que sirve. Pero también se traduce como sirvienta o alguien que hace mandados. Es decir, era una servidora constante, la hermana Febe. Algunas de las cosas, hermanos, que hacían los diáconos o diaconisas en ese tiempo, número 1, eran cuidar enfermos, y lo hacían con mucho gozo. Número 2, servían a las mesas, lo hacían con mucho gozo. Número 3, lavaban los pies a los santos. Número 4, ayudaban a los forasteros. Número 5, daban de comer a los huérfanos. Y número 6, cuidaban a los siervos de Dios. Es decir, los siervos de Dios en la iglesia no los veían como cualquier cosa. ¿Qué dice Pablo? Verso 2, que la recibáis en el Señor. ¿Por qué? Porque es una hermana confiable. Confiarle una carta, Pablo no se le iba a confiar a cualquier persona. Tiene que ser una persona confiable, una persona con testimonio. Verso 2, ¿estamos ahí, hermano? Dice, que la recibáis en el Señor. Mire lo que le está pidiendo Pablo. Como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesitéis de vosotros. ¿Y qué dice más adelante? Porque ella,
ayudado a muchos y a mí mismo. Si Febe, hermano, tenía una característica, ¿cuál? No solamente ayudó al apóstol Pablo, sino a muchos. Es decir, con esto vemos que ella no hacía acepción de personas. No hacía acepción de personas. Dice, ha ayudado. Esta palabra ayudado, hermano, es próstatis en griego, que quiere decir como patrocinador. Es decir, algunos comentaristas creen, hermano, que Febe tenía recursos y esos recursos ella los usaba para ayudar. Para ayudar. Con esto entendemos que Febe invertía en la iglesia, invertía en el mismo apóstol Pablo, por lo tanto era una mujer de testimonio, transparente y generosa. Amén. Le gustaba servir. Febe, hermano, no era como muchos cristianos de hoy en día, que solo piden, ¿verdad? Sino que daban. ¿Verdad? Muchos cristianos de hoy nada más, dame. Proverbios 30:15 dice, la sanguijuela tiene 2 hijas, la primera se llama dame y la segunda se llama dame. Bueno, dame. ¿Qué pide Pablo, hermanos? Que la traten bien. ¿Por qué? Porque Febe va a llevar esta carta que Pablo sabe que es la palabra de Dios. Él sabe que más adelante va a ser la palabra de Dios. Febe va a llevar esta carta que era dedicado en varios sentidos, porque número 1, esta carta es la carta que le llaman la autógrafa, que es la carta original. Número 2, era un documento sagrado. La Biblia es un documento sagrado, hermano, por lo tanto tenemos que cuidar nuestras Biblias. Sabemos que es papel, ¿verdad? Pero es algo sagrado, no podemos andarla teniendo arrumbando por ahí. Yo he visto predicadores que a veces las avientan, ¿verdad? Eso no debe de ser así, hermano. Es algo sagrado que Dios nos concedió y que Dios preservó a través de los años. Amén. Número 3, esta carta no es cualquier escrito, y por lo tanto tenía que tener un trato especial. Y número 5, los caminos que iba a atravesar Febe eran peligrosos, largos, y había riesgo de que fuera asaltada y la carta dañada. ¿Qué pide Pablo? Ayúdenla, porque es una mujer de testimonio. La iglesia necesita Febes, hermano. Amén, hermano. Amén. La iglesia necesita mujeres Febes que estén atentas para servir al Señor. Entonces, ¿qué está pidiendo el apóstol Pablo? Que le ayuden en cualquier cosa. Y cuando aquí habla de cualquier cosa, habla pues de sus asuntos personales también, que le den comida, un lugar para descansar, aún en sus diligencias personales. ¿Por qué? Porque Febe es una hija de Dios, es una mujer de buen testimonio. Amén. Verso 3. ¿Lo tiene? Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, una vez que el apóstol Pablo recomienda a Febe, hermano, ahora Pablo manda un saludo a un matrimonio. A un matrimonio, pero no es cualquier matrimonio, es un matrimonio de testimonio. Y la iglesia necesita matrimonio de testimonio. Amén. Un matrimonio que está sirviendo al Señor a la par. Ahí va el hermano por delante, sirviendo al Señor. Y ahí va la hermana apoyando al hermano como ayuda idónea. Priscila y Aquila, hermano, aunque los nombra como colaboradores, Pablo los ama y les tiene mucha estima. Y aunque tenían una buena relación ministerial, eso produjo una bonita amistad con este matrimonio. La palabra colaboradores se traduce como ayudador o cooperar. Les gustaba a ellos cooperar, ayudar a este matrimonio. ¿Quién es Priscila? La esposa. ¿Quién es Aquila? El esposo. Priscila y Aquila. Ahora, les digo algo como nota. Ha habido algunos argumentos que toman a Priscila y Aquila como referencia para citar que la mujer iba por delante y que era pastora. Bueno, eso no dice la Biblia, Eso no dice la Biblia. ¿Por qué? Porque en otras citas aparece Aquila primero y después Priscila. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, verso 26 y Hechos capítulo 18, verso 2.
Entonces Pablo, hermano, está saludando a un matrimonio de testimonio. Dice el verso 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también, ¿quién, hermanos? Todas las iglesias de Dios. Pero mire lo que dice, que expusieron su vida por mí. Yo diría, qué amigos, ¿verdad, hermano? Qué hermanos, de verdad. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que este matrimonio eran más que colaboradores, eran hermanos en Cristo muy amados, tanto que Pablo dice, expusieron su vida por mí. Ejemplo, en Hechos capítulo 18, hermano, cuando Pablo llega a Corinto y conoce a Aquila y a Priscila, se forja la relación, a través de la relación ministerial se forja una bonita amistad, tanto que al parecer, hermano, Priscila y Aquila se llevan a Pablo a vivir a su casa. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Yo no sé si alguien de aquí aguantaría llevarse a unos hermanos. Vente a vivir a mi casa por un mes, ¿eh? Por 2 meses, vente a mi casa. Y que en la mañana, ¿eh?, te gane el baño y se tarde como 1 hora en el baño. Ay, este hermano. Y está en el teléfono ahí en el baño, ¿verdad? Yo no sé si alguien, ¿verdad?, de aquí diría, hermanos, vete a mi casa a vivir conmigo. 2 meses, 3 meses. Parece ser que estuvo 6 meses conmigo. Y que todas las mañanas te gane el baño, ¿eh? Quizás las 2 semanas ya vas a querer que se vaya, ¿no? Bueno, ¿qué dice Pablo, hermano? A los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que todas las iglesias locales sabían, fíjese bien, sabían que Aquila y Priscila era un matrimonio de buen testimonio. Era un buen matrimonio. Era un matrimonio que conocía la palabra. ¿Se acuerdan cuando corrigieron a Apolos? ¿Verdad? No lo avergonzaron, no le gritaron, lo pusieron como aparte. Eran muy prudentes, un matrimonio prudente. Si necesitamos matrimonios así, hermano, esforzados, de testimonio. Es un matrimonio que no se avergonzaban los unos a los otros. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, ¿ok? Hermanas, no avergüencen a sus esposos en frente de los hermanos y viceversa. Amén. Yo lo veo muy serio, pero yo se los digo. Entonces, aquí en Priscila, hermano, era un matrimonio que conocía la palabra, era un matrimonio ejemplo, de un matrimonio que era de ejemplo. Amén. Y es un matrimonio, hermano, que necesita la iglesia. Matrimonios como Aquila y Priscila. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Que Pablo está saludando a un matrimonio, pero más que hermanos en Cristo, han forjado una bonita amistad, una amistad sincera de un matrimonio que tiene buen testimonio. Buen testimonio. Amén. Verso 5. Verso 3. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Verso 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Es decir, se entiende que en su casa había una iglesia. Algunos eruditos creen que la iglesia de Roma era una iglesia grande, hermano, y se estaba extendiendo. Y bueno, como dice John MacArthur, ¿verdad? Ese es el mejor modelo de plantación de iglesias, que la iglesia local forme ministros y que de ahí salgan bajo una supervisión. Verso 5. ¿Vamos ahí, hermanos? Dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Algunos creen, hermanos, que Epeneto fue el primer convertido en la región de Acaya. Y con esto vemos que a pesar de que Epeneto tuvo su conversión, con el paso del tiempo, hermano, él siguió perseverando, porque así tiene que ser, hermano. Venimos a Cristo, amén, venimos a Cristo y tenemos que seguir perseverando, pasen los años, seguir perseverando.
El nombre de Peneto, hermano, significa elogiado o alguien que da alabanza. Tenemos que recordar que los nombres, muchos de los nombres en ese tiempo tenían características de las personas. Verso 6. Saludad a María, pero mire cómo dice, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mucho, dice. Mucho. ¿Qué significa María? Que también se traduce como Miriam, ¿verdad? Significa perla valorada, alguien que, pero más que eso es alguien que evidencia. Alguien que evidencia, es decir, María con su servicio al Señor evidenciaba que era una sierva. La expresión ha trabajado mucho en el Señor. Fíjense, la expresión ha trabajado mucho en el Señor. Habla de años de servicio. Años de servicio, mucho. Habla de años de servicio, sirviendo al Señor, trabajando en la obra, sin quejarse, porque dice, para el Señor. Para el Señor. Verso 7. Saludad a Andrónico. ¿Qué nombre, hermanos? Andrónico. ¿A quién le gusta ese nombre, Andrónico? Saludad a Andrónicos y a Junía, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junías significa alguien que anda en victoria o alguien que no es acusado. Dice Pablo, mis parientes, es decir, al parecer eran judíos y parece ser que eran de su familia también. Dice, mis compañeros de prisiones, es decir, parecer, como en algunos comentaristas, creen que al parecer coincidieron con el apóstol Pablo en alguna celda en más de alguna ocasión, o también ellos estuvieron en celdas por causa del Evangelio. Verso 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Amplias. ¿Quién le gusta ese nombre, Amplias? Ahora, el nombre de Amplias, hermano, en ese tiempo era un nombre muy común entre los esclavos. Los esclavos nada más podían tener un solo nombre. Okay. Era un nombre muy común entre los esclavos. Y con esto, al parecer, Amplias, algunos creen que era un esclavo. Más sin embargo, Pablo dice, amado mío en el Señor. Es decir, ¿qué es esto? Esto es que Amplias, analizando el texto, al parecer se daba a amar por su servicio. Se daba a amar por su servicio. Porque así es, hermano. Hay hermanos, hay hermanas que con su servicio al Señor lo hacen con mucho amor, con mucha dedicación. Verso 9. Vamos ahí. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Urbano quiere decir oído, atento, prestar atención. Amén, así tenemos que ser los cristianos, ¿verdad? Estar atentos en el mensaje, en la predicación, cuando un hermano les habla. Amén. Estaquis significa trigo, ¿verdad? No cizaña. No somos llamados a hacer cizaña, sino trigo. Repito, recordemos que los nombres en ese contexto tenían las características de cómo eran las personas. Verso 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Miren lo que dice, Apeles, aprobado en Cristo. La palabra aprobado, hermano, significa examinado. Esa palabra aprobado se usaba para probar los metales si de verdad eran verdaderos. Verdaderos. Es decir, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que Apeles había sido aprobado. Había sido probado si era un verdadero cristiano. Con esto vemos que Apeles, su cristianismo era genuino, era sano, era un esposo aprobado, quizá era un hijo aprobado, un trabajador aprobado, pero lo más importante es que el Señor había examinado su vida y había sido aprobado en Cristo. Imagínense que el Señor, hermano, examinara nuestras vidas, ¿qué diría de nosotros, verdad? Como cuando le habló a las iglesias del Asia Menor, ¿verdad? Que le dijo, tengo esto contra ti. Amén. Dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Amén. Verso 11. ¿Estamos ahí, hermanos?
Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Al parecer el hermano Herodión era un judío donde Pablo lo llama pariente. Dice a los de la casa de Narciso, creen que Narciso tenía esclavos y esos esclavos eran cristianos y se reunían como iglesia también. Verso 12. Vamos al verso 12. Saludad a Trifena y a Trifosa. Hay dos nombres ahí, Quien quiera esos nombres, ahí están. ¿Ok? Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trifena y Trifosa, hermanos, se cree que eran gemelas. Y Trifena y Trifosa significa como orgullosa o lujosa, pero eso es antes de conocer a Cristo. Sí, querían andar con lujos, Trifena y Trifosa, las hermanas Trifenas. Ahí viene la hermana Trifena y Trifosa. Andaba, lo que significa lujosa o orgullosa, pero eso es antes de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora dice las cuales trabajan en el Señor. Antes querían andar con lujos y con tanta cosa, ¿verdad, hermanos? Pero ahora no, ahora dice que trabajan en el Señor. Se les ha quitado el orgullo. Trabajan en el Señor. Necesitamos trifenas y trifosas. Que se les quite el orgullo, la vanidad, y que trabajen en el Señor. Saludad a Pérsida. La palabra Pérsida, o el nombre de Pérsida viene de Persia, o un nombre de Persia. Pero dice a la amada Pérsida. Algunos comentaristas interpretan que cuando Pablo dice la amada, por la gramática del texto dicen que Pérsida así la conocían en las iglesias. Oh, Pérsida, sí, la amada. Así. ¿Por qué? Porque Pérsida tenía fama de hacer las cosas para el Señor con mucho amor. Con mucho amor. Atendía a los enfermos con mucho amor, daba de comer con mucho amor, servía con mucho amor. Y al parecer, como ponen algunos comentaristas, repito, así la conocían en las iglesias. Cuando hablaban de Pérsida, había unos nombres muy comunes. ¿Cuál Pérsida? ¿La que se queja? No, la que se queja no. La amada. Ah, ya sé cuál es. Como Alejandro el Calderero, no es su apellido, sino es alguien que trabaja con metales. Para diferenciarlo, dice Pablo, Alejandro el Calderero. Cuídense de él. El que trabaja con metales, lo especifica. Entonces, cuando vemos nosotros aquí a la hermana Pérsida, amada, así era conocida en las iglesias. Porque trabajaba mucho con amor, servía, atendía a los enfermos con mucho amor, no se quejaba, sino que dice que trabajaba mucho, siempre en el contexto, cuando veamos la palabra mucho, habla de tiempo, habla de años, habla de que lleva ciertos años trabajando en el Señor. Porque así es, hermano, de repente, como dije anteriormente, alguien puede, por ejemplo, lavar los baños renegando, ¿verdad? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no la otra hermana? ¿Y por qué no el otro hermano? Pero otra puede lavar los baños con gozo y con amor. Esa es Pérsida. Necesitamos Pérsidas, Trifenas y Trifosas. ¿Ok? Verso 13. Saludad a Rufo. Necesitamos Rufos también. Escogido, mira lo que dice, escogido del Señor y a su madre y a mía. Dice que Rufo es escogido del Señor, y aunque ya sabemos que Rufo, hermano, ha recibido la salvación, no está hablando aquí de la salvación porque él ya es salvo. Él ya es salvo. Cuando habla de escogido del Señor, es algo muy parecido a Pérsida, que se ganó ese, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Rufo el escogido. Pregunta, ¿por qué se refiere escogido? Se refiere a la forma como también él servía. Repito, el mismo ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien va a lavar los baños, hasta la actitud cuenta, hermano. No, yo escojo a Rufo, porque él no se anda quejando. Vamos a
hacer un trabajo fuera de la iglesia. No, que venga Rufo, yo me uno con Rufo. ¿Sí me explico, hermano? Que me ayude Rufo. Se cree, hermano, que Rufo fue hijo de Simón de Cirene. Se cree. Porque lo nombra Marcos 15, 21. Usted lo puede leer en casa. Ahí lo nombra en Marcos 15, 21 a Rufo. Verso 14. Necesitamos Rufos. Amén. Verso 14. Saludá a Síntrico, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Asíntrico significa rápido, incomparable, como rayos. Así necesitamos, hermanos. Rápido. Vamos a evangelizar mañana, hermanos. Ni una menos. Rápido, hermano. Vamos a hacer algo para el Señor. Rápido, atentos. Amén. Asíntrico no la pensaba para servir al Señor. No la pensaba para hacer algo. Hay hermano que la están, piense y piense. Lo haré, no lo haré. Lo haré, no lo haré. Amén. Flegonte, Flegonte habla de hablar, pero hablar con sabiduría. Hermes, el que responde. Verso 15. Saludá a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Qué significa Filólogo, hermanos? Poeta. De repente, hermanos, díganle palabras bonitas a la hermana, un poema. No nada más cuando andaban de novios, ¿verdad? Verso 16. ¿Estamos ahí? Entendamos que son colaboradores, fíjense bien, son colaboradores que Pablo los conoce y es gente espiritual, hermano. Es gente que sirve, es gente que se esfuerza. Amén. Verso 16. Saludad los unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Todos sabemos, hermano, que ósculo santo era un saludo en ese tiempo muy normal, que se fue perdiendo con el paso de los años. Pero era un saludo que en ese tiempo era de beso, ¿verdad? Las hermanas se saludan así de beso, ¿verdad? Que es ósculo santo, ¿verdad? Pero en ese tiempo también los hombres se daban ese saludo. Ahorita ya no, ¿verdad? Ya no, pero en ese tiempo los hombres se daban ese saludo, ¿verdad? El hermano barbón le daba un beso al otro hermano barbón, ¿verdad? Imagínese, hermano. Es una práctica, hermano, era una práctica sana, Recordemos que el Señor Jesús, cuando Judas lo besó, ¿se acuerdan, verdad? Y cuando le dijo a un fariseo, ¿verdad? Entré a tu casa y ni beso me diste, ¿verdad? Y esta mujer, ¿verdad? Me está lavando los pies con sus cabellos, y estoy parafraseando, ¿verdad? Pero era una práctica sana que se perdió con el paso del tiempo, que producía un acercamiento. Amén. Bueno, una vez que Pablo, hermano, ha terminado de dar algunos saludos a hermanos que él reconoce que son hermanos, que se han esforzado, que son hermanos espirituales, que son hermanos de buen testimonio, y él no los va a nombrar si no son hermanos genuinos en el Señor y hermanos confiables. Yo no sé si nosotros apareceríamos aquí en la lista, de repente, porque vemos aquí hermanos que dice Pablo y han trabajado y colaboran y se han esforzado y han trabajado mucho. O sea, los nombra él los conoce, los ha visto, porque al parecer los ha conocido en algunas otras ciudades, pero ahora están en Roma. Entonces, una vez que el apóstol Pablo ha terminado de esos saludos, que él reconoce que son hermanos que se han esforzado, ahora desde el verso 17 hasta el verso 20, Pablo da una advertencia a estos hermanos y a la iglesia que se cuiden. Básicamente le dice tres cosas. Número 1, da una advertencia que se cuiden de los falsos maestros. Número 2, les dicen qué hacer. Y número 3, que sean sabios en cuanto a este asunto. Recordemos que ya Pablo habló de la unidad y él va en esa misma línea de pensamiento. Amén. Verso 17. ¿Estamos ahí? Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Entendemos que les está hablando a ellos también, ¿verdad? Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de ¿qué, hermanos? De la doctrina que vosotros habéis aprendido
y que os apartéis de ellos. Fíjense qué tajante es, Fíjense qué tremendo. Si Pablo, después de saludar a 24 colaboradores que están en Roma, pasa con un ruego a que tengan cuidado con los falsos maestros que traen dos cosas: uno, divisiones, y dos, tropiezos. Ahora, mire bien, hermano, hay personas que piensan que denunciar a un falso maestro no es sabio. Hay personas así, que piensan que denunciar a un falso maestro no es sabio. Y cuando una persona, un pastor, denuncia a un falso maestro, a ese pastor o a ese hermano le dice: no, es que tú eres bien controversial, hermano, te falta sabiduría. Bueno, a mí me ha pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado que no tengo amor, que no tengo sabiduría. Más sin embargo, el predicador bíblico, el maestro bíblico, el pastor bíblico, no solamente es llamado a predicar la verdad, sino a señalar el error. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, a señalar el error. Y es ahí donde algunos cristianos que son un poco ingenuos, que más adelante lo dice, no entienden este asunto. Porque desde ese concepto, decir es que no es sabio denunciar a un falso maestro, entonces estamos diciendo que Pablo no fue sabio al nombrar esto aquí. ¿Sí me explico, hermano? ¿Por qué? Porque si fuera el caso de no denunciar las falsas doctrinas y los falsos maestros, pues entonces no existiría la carta de Judas, que está dedicada a eso, o la primera carta de los Corintios, o la carta del apóstol Juan, donde son cartas que señalan el error doctrinal. Es decir, si Pablo o el apóstol Juan no hubieran señalado el error doctrinal, entonces en la iglesia hubiera entrado un sincretismo, una mezcolanza de creencias. Ejemplo, en Corintios algunos enseñaban a bautizarse por los muertos, y Pablo actúa. Los gnósticos estaban ganando terreno y enseñaban que Jesús era una apariencia, y el apóstol Pablo y el apóstol Juan responden a tal herejía. Pablo en la carta de los Colosenses denuncia el judaísmo, el ascetismo, las filosofías, culto a los ángeles y el legalismo. Lo hace él. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que si Pablo no hubiera denunciado estas herejías, imagínense cómo estuviera la iglesia, o cómo hubiera estado la iglesia de Colosas. Más adelante Pablo denuncia a los falsos maestros poniendo que se disfrazaban como ángel de luz y los nombraba por nombres: Alejandro el Calderero, Himeneo Fileto. ¿Qué dice Pablo en el verso 17? Después de nombrar a estos hermanos, que son hermanos sanos en la fe, porque es triste ver a un hermano que va caminando bien, va creciendo bien y que es sano en la fe, y de repente lo encontramos con otras creencias. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Es decir, Pablo les dice: ustedes han aprendido una doctrina, ustedes han recibido la palabra, ustedes han entendido, pero cuando vengan algunos con una doctrina contraria, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, lo dice la Escritura, dice que os apartéis. Que os apartéis. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, muchas veces hay hermanitos, ¿verdad?, que son un poquito ingenuos. Cuando un pastor, un predicador, un hermano denuncia una falsa enseñanza, un falso maestro, dice: no, hermano, eres muy controversial. Entonces, repito, desde ese punto, entonces, Pablo no hubiera hablado de este asunto, porque es un peligro. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis. La palabra fijéis, hermano, aquí no está en el sentido de que seamos metiches. Pero la palabra fijéis aquí no está en el sentido de metiche o de criticón. No habla de que buscas cualquier error del hermano y eres bien fijado. No, eso no es así. Este fijéis habla de un discernir espiritual. De un discernir espiritual donde eres una persona madura y te das cuenta que tal enseñanza está mal. La palabra fijéis en griego es escopeo, donde viene la palabra microscopio. O sea, te das cuenta: no, eso está mal, eso no concuerda con la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que una vez que hemos recibido la sana doctrina,
usemos el discernimiento en cuanto a alguna enseñanza y buscar el fruto de tal predicador o de tal hermano. Ahora nota, no es malo que busquemos fruto en hermanos, porque los frutos evidencian nuestro cristianismo. Eso no es malo, que yo quiera ver fruto en un hermano. Más sin embargo, a pesar de que no es malo, de que no es malo buscar fruto en un hermano, lo que sí es malo es que yo esté buscando fruto en alguien cuando yo no lo estoy dando. Eso sí está mal. Que yo esté buscando fruto en alguien y yo ni siquiera lo estoy dando. Eso no está bien. ¿Me explico, hermano? De repente yo quiero ver fruto en un hermano, está bien, o sea, yo puedo buscar fruto en un hermano, porque eso va a bendecir mi vida, pero de repente le encuentro una falla y lo voy a criticar, y estoy buscando quizá perfección a él cuando yo ni siquiera estoy dando frutos. Eso es lo malo, eso no está bien, eso no está bien. ¿Por qué? Porque muchas veces somos muy minuciosos en ver las fallas de otros, pero nuestras fallas como que somos bien difíciles en aceptarlas. Yo creo que todo nos pasa. Como que somos muy dados a ver los errores de los demás y los nuestros como que no los vemos. ¿Será que así soy yo? ¿Será? Yo no lo veo. No, hermano, que usted es así. Sí. No, pero el hermano tal así es. No, hermano, pero que tú... Sí. No. ¿Me explico, hermano? ¿Y de qué está hablando aquí Pablo? De la doctrina, que os fijéis, ¿verdad? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza bíblica. Pastor, mucha doctrina. Bueno. Mire bien, hermano. Usted sabe que por algunos años lo que ha entrado de moda en la iglesia, lo que le llama la iglesia emergente o la iglesia posmoderna, han entrado enseñanzas donde van dirigidas a los sentimientos. Y son mensajes y la gente llora, y se vale llorar, ¿verdad, hermano? Se vale llorar. Pero la enseñanza bíblica no te va a llevar a mover tus emociones. Eso lo quiero dejar bien claro. La enseñanza bíblica no nos lleva a mover nuestras emociones, sino que nos lleva a conocer el carácter de Dios. Nos lleva a conocer el carácter de Dios. Porque la pregunta es, ¿a qué es llamado un pastor? Pues a enseñar la palabra de Dios, a dar doctrina, a enseñar cuál es el carácter de Dios, enseñar los atributos de Dios, que es lo que trae un verdadero crecimiento en la vida como nosotros como cristianos. Una iglesia sana habla doctrina, hermanos. Habla doctrina. Nuestra vida no va a ser transformada por escuchar un mensaje motivacional. Nuestra vida va a ser transformada cuando entendamos la voluntad de Dios. Cuando conozcamos el carácter de Dios. Que qué significa que Dios es santo. Que qué significa que Dios es soberano. Que qué significa que Dios es juicio. Que qué significa que Dios es amor. Y que Dios demanda de nosotros un carácter piadoso. Es ahí cuando crecemos nosotros. Es ahí. Cuando un cristiano se hace bíblico, no crea que a todos les va a caer bien. No a todos les va a caer bien. ¿Qué dice Pablo? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. La doctrina en una iglesia es importante. Repito, ¿por qué? Porque a través de ella conoces el carácter de Dios. Y quizá, hermano, este sermón que te estoy dando, pues yo no soy mucho de gritar. Así, no, yo no soy mucho de eso, Quizá, hermano, estás escuchando este sermón y no sientes bonito, quizá. Pero aprendiste el carácter de Dios. Aprendiste los atributos de Dios. Y eso es la forma de conocer a Dios. Porque empiezas a descansar. Oh, Dios es soberano. Él tiene control de mi vida. Aunque me sienta como me sienta, Él tiene control de mi vida. Él me salvó. Me dio su Espíritu Santo. Amén, hermano.
A través de ella conocemos el carácter de Dios. Repito, quizá los sermones que uno da a veces, quizá no sentiste bonito, pero aprendiste el carácter de Dios, aprendiste los atributos de Dios, y esa es la forma como lo vamos a conocer. Te desglosaron un texto, te lo explicaron, y como los niños, a ver, cuando le dan la papilla, a ver, come, para que crezcas. Miren lo que le voy a decir. Hay personas que de repente salen de malas doctrinas y comienzan a hablar de sana doctrina, y no, sana doctrina, pura escritura, y está bien, pero les viene una prueba y se desinflan y se olvidan de la sana doctrina y comienzan a buscar quienes pongan la mano y les decreten. Así les pasó a los Gálatas. Y yo he visto eso. ¿Me explico? La mejor forma de que crezcamos es conocer el carácter de Dios, sus atributos, y descansar en Él. Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Se da cuenta? De los ingenuos. Y Pablo no está siendo controversial. No le temblaba el pulso para denunciar a un falso maestro. Mire, hermanos, hay cristianos que no tienen problemas en atacar a los políticos, que Trump esto, que Trump lo otro, que Trump aquí, que Trump allá. Pero cuando se trata de señalar a un falso maestro, no, al pastor le faltó sabiduría ahí. De repente el pastor pone un post, ¿no?, de un falso maestro. Le falta sabiduría. Pero no tiene miedo. Algunos cristianos denuncian a Trump, o no sé, hermanos. A mi falso maestro no me lo toques. Así decían, a mi apóstol no me lo toques. Así decían algunos por ahí. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Dice que sirven a sus propios vientres. Es decir, este tipo de predicadores parecen sinceros, te hablan de Cristo, pero no sirven a Cristo. Te presentan un evangelio romántico, ¿verdad? No te enseñan la santidad de Dios y no te enseñan la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. El pecado destruye, degrada la vida de un hombre. La palabra vientre que usa el apóstol Pablo aquí tiene que ver como cuando tú tienes hambre y cuando comes, ¿qué sientes? Satisfacción. Barriga llena, corazón contento. Tiene que ver esto con que hablan para su propio interés, buscan satisfacción. Vientre se refiere a predicadores que buscan placer, fama, poder, y son capaces de negar la doctrina por buscar placer, fama y poder. ¿Qué usan? Suaves palabras y lisonjas, que tienen que ver con que sientas bonitos y que te adulen. Qué bonito es un mensaje que te digan arrepiéntete, pero necesario. Suaves palabras y lisonjas, es que sientan bonito, que los adulen. Mereces lo mejor, y ni siquiera ora el cristiano, ni siquiera ora. Eres hija de un rey, ni siquiera te sujetas a tu marido. Imagínate que alguien diga, yo quiero ir a la iglesia porque vengo todo golpeado y quiero escuchar un sermón que me anime, y que venga a la iglesia y que escuche la predicación de Juan el Bautista. Lo que necesitas es arrepentirte para que recibas la salvación y el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra lisonja, hermano? Esta palabra lisonja es una alabanza exagerada para obtener algo. Es en el griego. Una alabanza exagerada para obtener algo.
Fíjese, en una ocasión le preguntaron a Martín Lutero que qué pensaba de los predicadores en su tiempo y dijo: yo creo que quieren ayudar a mejorar el mensaje de Juan el Bautista, porque al parecer Juan el Bautista no era sabio para predicar, ya que le dijo: generación de víboras, arrepiéntanse. Con esto Lutero, hermano, estaba diciendo que los falsos maestros predicaban un evangelio no muy duro para que la gente lo aceptara, la prédica al gusto del cliente. Lógicamente, el que predica tiene que tener la gracia de Dios. Dice: y con suaves palabras y lisonjas se engañan los corazones ¿de quién, hermanos? De los ingenuos. La palabra engañar tiene que ver con seducir. ¿A quién engañan? A los bebés, a los ingenuos. Verso 19. Ya vamos a terminar. Por fin la carta, vamos a terminar la carta. Dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Fíjese, todas las iglesias sabían de quiénes eran los romanos. La obediencia a la palabra, a la doctrina había sido notoria. Se nota, se les notaba a ellos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El contexto: su obediencia al evangelio había sido notoria, había habido fruto, habían conocido a Dios. Pablo le dice: no se dejen engañar. Es un predicador de sana doctrina. No le tenga miedo a un sermón duro, téngale miedo al pecado. Dice: su obediencia ha sido notoria. Pregunta: ¿obediencia a qué? A la palabra, a la doctrina, a lo que has puesto. ¿Qué? Que Dios es soberano. Cuando un cristiano conoce los atributos de Dios, que Dios es soberano, se le nota. Cuando un cristiano maduro sabe que Dios es soberano y está pasando una prueba y descansa, Dios se le nota. No anda buscando quien le ponga la mano. Ya vino aquel predicador que le sale aceite por las manos y decretan y declaran. En su desesperación por la prueba no anda buscando eso. Sabe: Dios es soberano, mi vida está en sus manos. Mi vida está en sus manos. Él descansa en Dios. Ese cristiano descansa, ha crecido, ama. Esa es la doctrina. A ellos se les notaba. Por eso le dije: tengan cuidado con esto, los que causan divisiones en la doctrina. Porque ellos conocían la palabra, sabían que Dios es soberano, sabían que eran pecadores, que habían sido justificados, que era por gracia, que no se podían jactar. Ellos lo sabían. Se lo dice en el contexto de persecución. Descansaban. Mi vida está en las manos del Señor. Mi situación está en las manos del Señor. Mi oración el Señor la conoce. Yo espero en Él. Ese es un cristiano maduro, que sabe que Dios tiene control. Verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ya varias veces Pablo ha dicho la gracia, como que se quiere despedir y no se despide. Dice el dicho: el que mucho se despide, no se quiere ir. Bueno, así lo dice, pero por ahí así dice el dicho. Y el Dios de paz aplastará a Satanás. Muchos toman este texto para la famosa guerra espiritual, hermano. Pero ¿sabe cuál es la verdadera guerra espiritual? Tener una vida piadosa. Tener una vida piadosa. Cuando Job, hermano, le fue quitado todo, él no se puso a hacer guerra espiritual, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, hermanos? No se puso a decir: diablo cochino, quita las manos de mi cheque, diablo mentiroso, quita las manos de mi carro, diablo.
le piso la cola al diablo, machaca de la cabeza al diablo. Él no se puso a hacer eso. Él no se puso a hacer eso. Él sabía que era más grande, Dios. Queremos terminar la carta, hermanos, ya. Estoy hablando un poco. Ahora, desde el verso 21 hasta el verso 27, rápidamente, Pablo nombra a 8 personas que están con él en el momento que está dictando la carta, porque el que la escribe es Tercio, pero él la está dictando. Y que quieren saludarlos, como decir, Pablo, tú ya los saludaste, ahora nosotros también los queremos saludar a ellos. Verso 21. Dice, os saluda Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda, ¿quién, hermanos? Gallo, no sé, que despertaba a Pablo en las madrugadas, Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia os saluda. Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Gallo era un hospedador, hermano. Amén. Pablo había bautizado a Gallo. ¿Sabía que Pablo casi no bautizaba a él? Él predicaba, enseñaba, plantaba iglesias, preparaba ministros y dejaba que los ancianos bautizaran. Sin embargo, Gallo sí lo bautizó, ¿verdad? Gallo podría decir, ¿verdad? Se podía dar el taco, ¿no? Pablo me bautizó. Como hay algunos hermanos, yo quiero que me bautice tal predicador. Te puede bautizar un hermano, un anciano. Amén. Ahora, para terminar, hermanos, desde el verso 24 hasta el verso 27, Pablo da por terminada su carta con una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza, es una adoración. La palabra doxo significa gloria y la palabra logos o logía es verbo, Cristo. Dar gloria a Cristo, dar gloria a Dios. Pablo le está dando la gloria a Dios, le está dando la alabanza al Señor, pero esta es una explosión de alabanza. Él está agradecido. Dice, y el que puede confirmarnos, verso 25, y el que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, porque ha sido manifiesto ahora y por las escrituras y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer en todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Cuál es el propósito de esta carta, hermano? En esta doxología final que le da la gloria a Dios mediante Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de esta carta? El propósito de esta carta es que la salvación solamente se encuentra en Jesús. Nada más. Nos ponemos de pie, hermano.